Hablamos de salud. 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 Así es, hablamos de salud en esta mañana de martes, siempre desde el punto psicológico. Hoy en nuestro espacio de salud vamos al ámbito escolar para hablar de una de las principales causas del fracaso escolar en las aulas. Estamos hablando de los trastornos de aprendizaje que afectan a entre el 5 y el 15% de los niños en edad escolar, llegando en la mayoría de casos a ocasionar otros problemas psicológicos como la ansiedad o los trastornos de comportamiento. Isabel Fernández, psicóloga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buenos días, Lázaro. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de trastornos de aprendizaje? Pues cuando hablamos de trastornos de aprendizaje parece que estamos hablando de algo extraño, pero seguro que si en lugar de ese nombre digo que vamos a hablar de dislexia y discalculia y otros trastornos de aprendizaje, ya sí que nos va sonando un poco más. La dislexia parece que es la más conocida entre los profesores y los padres, pero hay varios trastornos que ahora iré explicando, como los niños hiperléxicos, la discalculia, la disgrafía o la disortografía, que van asociados a esta. El más conocido, la dislexia, consiste en que el niño manifiesta una dificultad para el aprendizaje y la consolidación de la lectura y la escritura sin presentar, por ejemplo, una capacidad cognitiva o un cociente intelectual menor. Es decir, que teniendo la capacidad intelectual para aprender a leer bien y teniendo ya la edad de hacerlo, pues el niño presenta dificultades. Bueno, de forma específica, para que sepamos qué síntomas concretos conlleva la dislexia, pues vemos que el niño no tiene conciencia fonológica, que es, para definirlo, la dificultad para aprender a asociar los sonidos con las letras, por ejemplo, el sonido S con el símbolo de una letra S. Luego también tienen problemas con otro fenómeno que se llama código alfabético, que es, por ejemplo, aprender a conocer el abecedario y las reglas ortográficas. Por ejemplo, cuándo se coloca una consonante y no otra. Por ejemplo, saber que con el sonido G de la palabra gato debemos poner una G y no una J. No sé si me explico. Bueno, este y otros problemas hacen que su lectura sea imprecisa, que se equivoquen en las letras, que lean muy lentamente, que solo leen palabras aisladas y es muy difícil que puedan llegar a leer frases completas. También es muy complicado para ellos obtener el significado de lo que leen e incluso hacer inferencias. Es decir, cuando el texto dice algo en doble sentido, o cuando hay que extraer una metáfora o algo así, para ellos es casi imposible. Lo que se ve en un niño con dislexia cuando lee es que pasa tanto tiempo tratando de leer la palabra completa y tanto tiempo identificando las letras con los sonidos que se le hace imposible luego asimilar el significado de la palabra y el texto completo. Y además parece que están intentando adivinar lo que leen porque no pueden hacer otra cosa. Luego es muy importante que diga que dentro de la dislexia hay como varios subtipos. Uno de ellos está formado por niños que no comprenden lo que leen, como he dicho. Pero sin embargo, si el profesor o los padres les dan la explicación hablada, la retienen y aprenden. Y además les gusta que les cuenten la lección, ¿no?, hablada. Luego hay un segundo grupo de niños que ni leyendo ni explicada. Y estos son los más frecuentes. Y bueno, luego están los niños que se llaman hiperléxicos, que son niños que sí leen bien en voz alta, los ves que leen rápido y fluido, pero luego no se enteran de nada, no comprenden lo que leen. Y esto suele ir asociado a una capacidad cognitiva más baja. Luego, en etapas más avanzadas, como en el instituto, acabas identificando que el historial de suspensos y de fracaso escolar que lleva el niño y el adolescente viene porque el adolescente no comprende lo que estudia y ni siquiera las instrucciones de las preguntas de los exámenes. La dislexia se sabe que en 4 de cada 5 casos va acompañada de discalculia, o de disgrafía, o de disortografía, que los he mencionado antes. La disgrafía es la dificultad para aprender a escribir palabras, por diversos problemas como no saber coger el lápiz, no poner la suficiente fuerza, escribir muy rápido o muy lentamente y otros síntomas. También pueden hacer letras muy inclinadas, muy grandes o muy apiñadas, letras que no se entienden. También vemos muy comúnmente que no son capaces de escribir con el renglón recto cuando ya tienen la edad de hacerlo. Y al final lo que se ve de todo esto es que no se entiende lo que escriben. Y en cuanto a la disortografía también consiste en que, por ejemplo, no asocian el sonido con la letra, hacen cambios de letras. Por ejemplo, muy frecuentemente la P y la D la confunden. También añaden sílabas, las suprimen y les es muy difícil aprender las reglas gramaticales.
Por ejemplo, haces con ellos 2 horas para diferenciar 3 palabras con B y 3 con V y al día siguiente te sientas y es como si no hubieras hecho nada, porque les es muy complicado. Bueno, no se me debe olvidar que en los niños con dislexia o discalculia se da una cosa que se llama lateralidad cruzada, es decir, que si normalmente la mayoría de nosotros tenemos un lado completo del cuerpo dominante, por ejemplo, el ojo derecho y la mano derecha, y el pie derecho también, en los niños con dislexia y discalculia la lateralidad se cruza, es decir, pueden tener el ojo derecho dominante y la mano izquierda dominante, lo que hace que se pierdan al leer, que se muestren torpes por ejemplo, en la educación física o en actividades de coordinación, y esto pues conlleva muchas dificultades. Y bueno, ya entre la discalculia, que no se me puede pasar, también hay un problema de asociar el número escrito con el símbolo, con la cantidad que representa y con la magnitud. Luego en niveles más avanzados, cuando los niños ya comienzan a hacer sumas y restas mentalmente sin los dedos, ellos siguen haciéndolo con los dedos y en cálculos que se hacen por pasos es casi imposible que no se pierdan con los pasos a realizar. Isabel, ¿a qué edad podemos saber si un niño tiene dislexia o discalculia? Bueno, en los problemas de aprendizaje es muy importante tener en cuenta la edad de desarrollo del niño. Los trastornos de aprendizaje no se pueden diagnosticar formalmente antes de los 7 años, porque antes todos sabemos que el niño está aprendiendo y los síntomas que yo he dicho son normales sin que sea un trastorno, porque luego se corregirán solos. Es decir, puede ser perfectamente normal que un niño de 5 años lea muy lentamente y tenga una letra horrible. Pero el proceso de aprender a leer, escribir y calcular es un proceso de desarrollo en el que poco a poco se va alcanzando más nivel, con lo que deben atender los padres es si el niño se encuentra más atrasado y tiene más problemas que los que debería para la edad que tiene. Además, estos problemas en el colegio hace décadas pasaban desapercibidos porque los profesores no estaban preparados y ahora, por suerte, cada vez están más implicados y suelen avisar a los padres cuando tienen sospechas de algo. Y tanto para profesores como para padres, ¿cómo podemos sospechar que un niño tiene un trastorno de aprendizaje? Pues es una pregunta muy importante, porque a veces los padres no se llegan a dar cuenta de todos los síntomas que he dicho antes en la lectura y en la escritura, y los profesores tienen tantos alumnos que a veces, por desgracia, pues tampoco. Pero hay otros indicios que llaman más la atención y que nos pueden hacer sospechar para pedir ayuda a ver si es un trastorno de aprendizaje o no. Por ejemplo, podemos ver que son niños que les da vergüenza leer en clase, que tratan de evitar preguntar las dudas al profesor, que tratan de evitar salir a la pizarra, hacer trabajos en grupo, porque a veces se sienten inferiores y les da vergüenza cometer errores. También puede verse una alta ansiedad ante la escuela, de forma que el niño manifiesta síntomas como el dolor de barriga, nerviosismo, insomnio, etc. E incluso en casos más graves puede llegar incluso a padecer una sintomatología depresiva o una depresión por haber dejado esta situación en el tiempo, por cronificarla. También podemos ver que son niños desmotivados hacia el aprendizaje, que les supone un mundo ponerse a estudiar. Y es normal, porque si el niño no se entera de lo que lee y le obligamos a estar horas y horas enfrentado a contenidos académicos que son imposibles para ellos, es normal que se desmotiven, que se frustren y que traten de evitar la escuela. Luego también puede ir asociado a una muy baja autoestima y a un concepto de sí mismo de yo es que soy del grupo de los tontos de clase, ¿no? Esto lo hemos escuchado varias veces. Estos niños ya llega a un punto en que como soy de los tontos, ¿para qué voy a estudiar? Si yo no sirvo para eso. Y por esto es muy importante identificar la dislexia a tiempo y dar información tanto al niño como a los adultos de que esto es un trastorno de aprendizaje que es independiente de su inteligencia y que se puede tratar adecuadamente. Porque seguro que los que somos de generaciones anteriores conocemos a compañeros de clase que se declararon a sí mismos como los tontos, que no valían para estudiar y condicionaron un poco su vida y sus oportunidades por un simple trastorno que se podía trabajar. Y no tiene por qué condicionar el estudiar o en qué trabajas en el futuro. En el ámbito escolar hay que tener muy claro que no existen personas tontas ni listas, sino que cada persona tendrá sus capacidades más desarrolladas y otras con más dificultades. Pero esto no significa que uno no pueda alcanzar sus objetivos, sino que hay que adaptar los métodos de estudio de estos niños y sobre todo proporcionar un tratamiento y una atención especializada a cada caso. Digamos que tenemos un sistema educativo en el que el niño se tiene que amoldar y que adaptar al método de estudio de clase. Y el que no lo hace, pues se pierde por el camino, por desgracia. Y debería ser el sistema educativo el que adaptara tantos métodos de estudio como niños y formas de aprendizaje de cada niño existen. Porque ya lo he dicho antes, los niños con dislexia tienen una capacidad intelectual normal.
Por tanto, aunque no nos dé tiempo a explicar el tratamiento de la dislexia, porque es un tema muy extenso, yo insisto en que cualquier indicio que veamos es mejor pedir ayuda para que los profesionales evaluemos al niño y se pueda dar una atención a tiempo. Bueno, en el tratamiento el psicólogo va a colaborar con equipos de atención psicopedagógica de los centros escolares, con el profesorado, con los padres, y es un trabajo que se hace poco a poco, a largo plazo y adaptándonos a cada nivel del niño. Todos hemos sido niños, todos hemos sido jóvenes. A mí me da cada día más miedo escuchar sentirse inferior. Sí, y además por un aspecto que se puede trabajar tan fácilmente y que tiene un tratamiento tan efectivo. Sentirse inferior desde empezar por el fracaso escolar hasta terminar pues en la calle, no asistiendo a clase, con absentismo y con todos los problemas psicológicos que puede conllevar. Pues Isabel Fernández, hoy hablando de la dislexia y otros trastornos de aprendizaje, siempre desde tu especialidad, desde la psicología. Vamos, supongo yo que mucha gente ya cogiendo un poco de ritmo, ¿no?, a estas al nuevo curso. Descansando un poquito, ¿no?, de este verano, y seguimos hablando de la importancia de la educación y de lo que tenemos que aprender en los más pequeñajos, a los peques de la casa. Así que, Isabel, muchas gracias, y la semana que viene otro tema importante. Siempre que querramos hablar contigo, ¿dónde lo podemos hacer, de este tema o de otros? Pues como siempre nos encontramos en la consulta de psicología de Policlínica Cejín. Y también tenemos disponible la página de Facebook de Isabel Psicología, donde podéis pedir información sobre cualquier tema que os interese. Isabel, gracias como siempre. La semana que viene más y mejor. Hasta la semana que viene.